Buenas noches. En consideración al tiempo de espera y a quienes han estado puntualmente, agradecemos su presencia. Es grato tanto para el Centro de Posgrado de Ciencias Médicas como para el Hospital Vicente Corral Moscoso el poner a disposición de la comunidad de la salud y de la comunidad en general este webinar en donde tocarán temas de bioseguridad y salud mental. Doy el paso a la doctora Marlene Álvarez, decana de la facultad, quien dará unas palabras a modo de inauguración. Muchas gracias por permitirme estar en este momento. Saludos a todos los que están conectados a este webinar. Hoy vivimos un momento, y esto se lo debemos a un virus, que le está recordando a la humanidad lo vulnerable que somos. La pandemia del SARS-CoV-2 ha puesto a prueba todos los sistemas de salud, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Los resultados de la propagación de la enfermedad han indicado que la salud mental del personal sanitario es la condición indispensable para dar cuidado a los enfermos. La prelación de la Facultad de Ciencias Médicas es liderar proyectos de investigación, congresos, y ahora tenemos el primer webinar científico sobre la bioseguridad y salud mental, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo académico, pero también apaciguar el nivel estresante que nos ha llevado esta pandemia y sobre todo a protegernos, a no olvidar las normas de bioseguridad. Felicitaciones al Centro de Posgrado, al Hospital Vicente Corral Moscoso por esta iniciativa que va a ser de mucha ayuda para el personal, no solamente de salud, sino a toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la intervención, doctora Marlene. A continuación, la licenciada Adriana Verdugo, directora del Centro de Posgrado, dará una introducción sobre el webinar. Buenas noches, distinguida audiencia. Verdaderamente ha sido un reto para nosotros realizar este webinar. Y también queremos agradecer las facilidades que nos ha dado la Universidad de Cuenca, la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospital Vicente Corral Moscoso, la persona de sus autoridades, de sus administrativos. Queremos iniciar esta ronda de conferencias los días martes y los días viernes. Vamos a tener 40 horas. Vamos a entregarles un certificado de aprobación. Al final del mismo, vamos a revisar cada uno de los temas que vamos a compartir en este momento. Bienvenidos, bienvenidas. Licenciada Ana, no escuchamos la intervención, por favor. No sé si me escuchan ahí, María de Lourdes. En este momento sí. Ahí está más claro, sí. Buenas noches a la distinguida audiencia de este webinar. Disculpas por el retraso. Les decía que es un reto que nosotros hayamos llegado a este momento. Queremos agradecer a la Universidad de Cuenca, a la Facultad de Ciencias Médicas, al Hospital Vicente Corral Moscoso. Han sido muchas veces las que hemos querido darles a conocer los avances que se han dado
día en todo lo que ha sido el COVID-19, lo que ha estado aconteciendo en nuestras instituciones de salud. Es un curso virtual en el que les vamos a otorgar un certificado otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas, un número de 40 horas, 10 horas presenciales y las otras horas son autónomas. Vamos a tener ponentes de calidad, ponentes que van a compartir toda su sabiduría. Conjuntamente con el Hospital Vicente Corral Moscoso, se organizaron estas rondas de conferencias. Queríamos que sea obligatorio para los periodistas, así como también para los internos y otras personas que se han inscrito en este curso. Esperemos que todo resulte de una manera favorable, que estas enseñanzas, estas sabidurías que van a compartir los ponentes, nos sirva para que nos en nuestras unidades operativas de salud. Les agradezco nuevamente, muchas gracias y vamos a estar prestos a cada una de las conferencias. Muchas gracias. Gracias, Magíster Adriana. Nos acompaña la doctora Carolina Andrade en representación de la Dirección Médica del Hospital Vicente Corral Moscoso, coauspiciante del webinar. Doctora Andrade. Muy buenas noches. La actual emergencia sanitaria que vive el país, derivada de la infección debido al coronavirus, nos ha obligado como institución a adaptar cambios en cuanto a bioseguridad para poder salvaguardar la salud de nuestro personal, así como el acompañamiento en cuanto a la salud mental antes, durante y después de esta pandemia. En muchos países se ha podido evidenciar que la parte psicológica del personal que está a cargo de este tipo de pacientes se ha visto afectada de diferentes maneras. De parte del Hospital Vicente Corral Moscoso, le damos la más cordial bienvenida a este curso acerca de la bioseguridad y salud mental del personal de salud durante la pandemia. Queremos también extender nuestro más sincero agradecimiento a la Universidad de Cuenca, así como también a los expositores que nos ayudarán y nos acompañarán, tanto de la Universidad de la SUAY como de la Universidad Católica de Cuenca. Esperamos para el personal que hoy nos acompaña, tanto como posgradistas como internos, que este curso, todos los conocimientos que aquí se vayan a impartir, cumplan sus expectativas y nos ayuden al sistema de salud del país, del cual somos parte, para que todos podamos superar esta crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrade. El día de hoy el tema del webinar es sobre el EPP. Tenemos a cargo a dos docentes, tanto de la Universidad de la SUAY como de la Universidad de Cuenca. Por la Universidad de Cuenca, el doctor Marco Ojeda, actual director de la especialización en Medicina Interna, tiene la especialidad en Medicina Interna y una maestría en Investigación de la Salud. Y por parte de la Universidad de la SUAY contaremos con la presencia del doctor Marco Palacios, también especialista en Medicina Interna y médico tratante del Hospital Vicente Corral Moscoso. Como moderadora actuará la doctora Viviana Barros, que es nuestra responsable de docencia en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Doy paso a la doctora Viviana Barros. Bueno, estimados asistentes, es un gusto saludarles en esta noche. Desde la Coordinación de Docencia del Hospital Vicente Corral Moscoso y el Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, presentamos una nueva jornada virtual en donde la ciencia tiene un espacio para compartir sus avances. A continuación, vamos a explicar la dinámica de este evento. Rogamos a los asistentes mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras. La duración de cada ponencia será de aproximadamente 35 minutos, luego de la cual iniciaremos la ronda de preguntas que será atendida exclusivamente por el chat. Esta conferencia será grabada y compartida por el Drive de posgrados de la Universidad de Cuenca una vez terminado el evento.
Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Queremos motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y en el cambio de actitud hacia temas ambientales. Invitamos a la gente a pensar en la forma en cómo se consume, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a proteger las zonas salvajes, a los profesores a educar en valores naturales, a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. El planeta requiere de todos. Esta ocasión tenemos el gusto de recibir en este espacio al doctor Marco Ojeda, quien tiene una especialización en medicina interna, maestría en investigación en la salud por la Universidad de Cuenca. Actualmente funge como profesor de farmacología en la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas. Es director de posgrado de medicina interna de la Universidad de Cuenca y médico tratante de Latino Clínica. Ha sido autor de múltiples publicaciones indexadas en revistas internacionales de prestigio y ha dirigido varios proyectos de investigación. Hoy el doctor Marco Ojeda nos aborda el tema COVID-19, historia, epidemiología y cuadro clínico. Damos la bienvenida a nuestro ponente. Buenas noches, doctor Marco Ojeda. Buenas noches con todos los presentes. Es un placer, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio para poder conversar y compartir información que al momento por las redes pues existe mucha, está inundada la información, pero es importante estos encuentros para poderla canalizar de la forma correcta. Sin más preámbulo, pues quisiéramos ya empezar. Hola. Doctor Ojeda, puede iniciar. Gracias. Sí, me ayuda a compartir la pantalla. Ya puede compartir el contenido. Muchas gracias. Listo. ¿Estamos ahí? Si me verifican si está la pantalla compartida. No. No está compartida. Ahí, ¿me confirman? Sí, ya está compartiendo pantalla. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Es un placer, un gusto estar aquí formando parte de este evento organizado por la Universidad de Cuenca, el Centro de Posgrados y el Hospital Vicente Corral Moscoso como entes regionales y autoridades en esta pandemia y en esta problemática mundial. Y a nivel regional, pues como autoridades que deben estar rigiendo o dirigiendo los destinos de salud de la población. El tema general es de bioseguridad y salud mental en el personal de salud durante la pandemia. El día de hoy vamos a iniciar esta presentación hablando en forma muy general. El objetivo de mi presentación de hoy es más bien hacer una introducción breve y general de eventos que ocurrieron desde diciembre de 2019 hasta la fecha en relación a esta enfermedad que nos aqueja a todos. Como ustedes conocen, pues el 29 de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, perteneciente a la provincia de Hubei, ustedes pueden ver en el gráfico, tal vez en el centro de la imagen, se presentaron pues 4 casos de personas que de un mercado público empezaron a presentar síntomas respiratorios con características de severidad inicialmente. A continuación de eso, pues empezaron a descartar las formas virales típicas respiratorias, incluidos los SARS, los MERS, y se logra aislar. Para el 7 de enero del 2020 se identifica que es una nueva cepa que se le denominó como coronavirus del SARS-CoV-2 o como ustedes le conocen también a nivel mundial el COVID-19. Esta cepa pues empezó luego para el 7 de enero, ya se tenía 41 personas infectadas en China que empezaron a mostrar síntomas de gravedad y de problemas respiratorios severos. Para el 12 de enero del 2020, pues estos 41 casos confirmados ya a través de la secuenciación, se logra la secuenciación
y se determina la característica de que este es un nuevo virus y se establecen los criterios para a través del proceso de PCR-RT se pueda identificar en otras latitudes del país, en este caso China, para los siguientes casos que iban a aparecer. Estos pacientes iniciales se determinaron que su periodo de incubación había arrancado desde, considerando el inicio de sus síntomas. En este caso fueron a partir del 8 de diciembre del 2019 hasta el 2 de enero, en el cual fueron ya hospitalizados y analizados. Como ven en la imagen, pues lo que ha circulado a nivel mundial, más o menos las características morfológicas de este virus, un virus grande, pesado, con su aspecto mismo de una corona, cuando se lo observa. Y a la derecha tenemos una imagen de estas características imagenológicas, radiológicas que empezamos a observar en los pacientes infectados. Para el 11 de marzo del 2020, pues ya empezó a diseminarse y teníamos más de 100 países afectados con este nuevo virus, ya con las características de globalización que tenemos actualmente, pues ustedes pueden observar en ese mapa cómo para marzo, la OMS ya de la pandemia de esta enfermedad y los casos han ido en ascenso, pues paulatinamente en las diferentes latitudes y con todas las consecuencias que hasta el momento ha acarreado esta circunstancia o esta eventualidad actual. Aquí tenemos un gráfico en donde podemos observar el número de casos acumulados que al momento, al mes de junio, estamos ya con 6.801.355 pacientes confirmados y también tenemos pues una características de mortalidad que van variando en cada grupo y en cada país y cada región y grupos etarios. También ha habido pacientes recuperados, pero acá tenemos, esto es de fuente de la Organización Mundial de la Salud, como a lo largo de estos últimos 6 meses, podríamos hablar, hemos tenido esta curva ascendente a partir del mes de marzo. En el caso nuestro, ya local, de nuestro país, tenemos pues estas características con corte al 2 de julio del 2020, la distribución nacional de los casos. Recuerden que el primer caso confirmado, como está abajo, fue el 14 de febrero del 2020, una paciente que había llegado pues, desde Europa y que llegó a Guayaquil y que luego tuvo, según el cerco epidemiológico, contacto con 117 personas que estaban en el cerco y que principalmente afectaban a las provincias de Guayas y de los ríos. Y que hasta el momento, como ustedes lo observan, pues la zona en donde más número de casos hemos tenido con esta patología nueva, pues ha sido en la región de la costa. Las tablas nos muestran pues al corte como también en nuestra provincia tenemos 900 casos confirmados con fallecidos en número de 33. En el Ecuador, en total, se estaba hablando de 31.458 casos de los que estaban confirmados y teníamos un total de fallecidos de 3.438. Pero en realidad, contando con el número total de pacientes recuperados, altas hospitalarias, altas epidemiológicas, pacientes estables en aislamiento domiciliario, hospitalizados estables, hospitalizados con pronósticos reservados y fallecidos, se calcula o se tiene el dato que al momento aproximadamente tenemos un total de 40.414 casos infectados. Este sería el dato que incluso podríamos, a criterio personal, podríamos hablar de que aún puede ser mayor el número debido a que a nivel particular, privado, pues también hay pacientes que se hacen las pruebas, si bien los laboratorios particulares están enlazados a la estadística nacional, sin embargo, pues también hay muchos casos que están asintomáticos y que también debe de considerarse esa situación. Recuerden que el número de casos también de los exámenes que se realizan son en las personas en cerco, pero también tenemos que, ya pasamos la etapa de la epidemia en la cual ya está el virus prácticamente en la comunidad. También el dato fue que si bien el 14 de febrero fue el primer caso confirmado, el 11 de marzo fue el primer deceso y fue justamente la paciente que fue el caso 1 o el primer caso que se dio en el Ecuador.
Hablando del coronavirus como tal, es un virus de coronaviridae, de la familia nidoviral. Es un ARN virus por su genoma, monocatenario, que se divide en 4 subgrupos o grupos que se llaman alfa, beta, gamma y delta, de acuerdo a su estructura genómica. Los 2 primeros son los que afectan las vías respiratorias del ser humano. Son las 2 cepas que se estaba hablando y características muy diferentes a los virus que ya habían dado problemas en años pasados, como en el Medio Oriente, como por ejemplo el MERS o también otros grupos de SARS. Este era un grupo distinto, con características obviamente con un genoma diferente y se lo clasificó como SARS-CoV-2 o también llamado pues el coronavirus o COVID-19. Aquí hay datos que me parece, como digo, esto es una introducción muy general. Los detalles de toda esta presentación están basados en un consenso multidisciplinario nacional que elaboró el Ministerio de Salud Pública y que está al alcance de todos a través de la web, en donde ya al final les mostraré la fuente, de diferentes universidades, colegios de médicos, Federación Médica, y que establecieron este consenso con todo el resumen que estamos presentando en este momento. Recordar este dato, ¿no? Porque a continuación mi colega y amigo conocido Marco Palacios nos hablará más del tema de las prendas de protección, los DPP, pero este dato es muy importante antes de entrar al siguiente tema. El método de transmisión, el modo de transmisión de este virus es a través de las gotitas de secreciones del tracto respiratorio de las personas que están enfermas, que están infectadas. Y esto ocurre a través de eventos como la tos, los estornudos, las conversaciones a una distancia corta, un metro, y la generación, todo lo que genere aerosoles, ¿no? Como por ejemplo cuando se maneja vía aérea o se estimulan centros de la vía aérea del paciente que está enfermo. Y la transmisión está determinada que es de persona a persona. Esos son los métodos que se han demostrado hasta ahora en las formas de transmisión. También, bueno, pues hay que mencionar un evento pues, que se ha incorporado en heces fecales, se ha aislado al virus, pero es una cosa es saber en dónde está presente, dónde se la aísla, pero otra muy distinta es saber los métodos de transmisión. Y a través de esto, pues poder prevenir. Le digo porque este es un dato importante en vista de que en los últimos tiempos hemos visto cómo la población se ha empezado a proteger de forma desmesurada y digo en ocasiones hasta irracional para tratar de tener una falsa sensación de protección. Recordar el modo de transmisión importante que a la final la OMS definió que a nivel comunitario, pues son 3 cosas las importantes en base a esto. Es la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. También tenemos acá en este documento que trae el Ministerio de Salud también una categorización del COVID-19 por tasa de población para hablar de las proporciones de infección en cada grupo, cada región. Y como ven ustedes, igualmente se ve la mayor cantidad de infección a nivel de provincia de Guayas, los ríos Santa Elena, que han sido los más afectados desde el inicio de la pandemia. El resto de provincias tenemos densidades o al menos unas tasas de infección que están en moderada o baja intensidad. Ahora, esta imagen que siempre tenemos presente en nuestras mentes, tal vez las redes sociales han influido mucho en tenerlo en la cabeza o a mi modo de ver, y esto es un criterio muy personal, de más que informar es infundir miedo. El miedo y el terror hacia esta enfermedad y por ende el miedo genera pues conductas irracionales. Sin embargo, pues el día de hoy estamos más bien para dar una descripción técnica y veraz en base a la evidencia de lo que tenemos respecto a esta enfermedad. No hay que decir que no es verdad lo que vemos en la imagen, de que los hospitales están así, es verdad, de que hay pacientes graves que llegan al respirador, esto es totalmente cierto. Pero también hay que observar que también, así como existe en este número de pacientes, existe una gran cantidad de pacientes que están recuperados, asintomáticos o que han pasado la enfermedad de una forma, por suerte, leve. Recordar los de incubación de este virus. El periodo de incubación va de 1 a 14 días. Principalmente se ha visto de 3 a 7 días, que es en la mayoría de casos, altamente contagioso durante el periodo de latencia, muy transmisible en humanos, especialmente en ancianos y personas que tienen enfermedades subyacentes.
La mediana de edad de los pacientes ha sido de nuestro país de 47 a 59 años y el 41.9 a 45,7% de los pacientes han sido mujeres. Entonces la mayoría son varones, en este caso, los afectados. Las manifestaciones clínicas en general, pues creo que los medios digitales, las redes sociales nos han informado mucho al respecto. Pues recuerden, hay fiebre, que es en el 88,7%, es decir, el síntoma que más vemos en frecuencia. Tenemos la tos, 67,8%. En segundo lugar, en tercer lugar, la fatiga, 38,1%. La producción de esputo, 33,4%, aunque no es lo más común, ¿verdad? Suelen ser infecciones respiratorias secas en la mayoría de casos, pero puede haber un tercio de pacientes que tengan esputo. La dificultad para respirar también ha sido uno de los principales síntomas con la que la gente se aqueja y llega. El dolor de garganta, dolor de cabeza en menor proporción. Y además, parte de los pacientes han manifestado síntomas gastrointestinales, tal como observamos con el resto de virus y en épocas invernales, ¿no? Cuando suelen llegar también, además de los cuadros respiratorios, vemos cuadros como diarrea, vómitos, que acompañan propios de la infección viral. Sin embargo, como ustedes ven, fiebre y tos han sido los síntomas dominantes. Los síntomas de vías respiratorias superiores y los gastrointestinales más bien han sido poco frecuentes, pero es importante conocer que también es otra manifestación en la cual hay que estar alerta frente a casos que veamos en familia, en pacientes o personalmente. Entonces, esto ha marcado diferencias en el tropismo viral en comparación con los otros virus anteriores que ya azotaron últimamente al planeta, como el SARS-CoV, el MERS, el del Medio Oriente, o los diferentes tipos de influenza que ya nos han afectado también. Y recordar también que los ancianos y aquellos que tienen trastornos subyacentes, tenemos hipertensión arterial, EPOC, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Se les ha visto que estos casos son en donde se vio un avance o una evolución rápida hacia la gravedad, hacia los cuadros de dificultad respiratoria aguda, shock séptico, acidosis metabólica muy difícil de corregir y disfunción o alteraciones de la coagulación y con mayor mortalidad. Entonces, en las personas de mayor edad se ha visto que la tendencia a una evolución mucho más rápida, con una mediana de días de aparición de los primeros síntomas hasta la muerte, que ha sido más corta, y sobre todo en las personas mayores de los 65 años. Hablando de los cuadros clínicos que vamos a mencionar, que no es que todos presentan la misma característica clínica, sino que vemos en muchos pacientes diferentes cuadros. Por experiencia, puedo decir, yo trabajo más a nivel privado, no público. Los compañeros del sector público tienen mucha más experiencia en cuanto a los casos. Sin embargo, un dato, la diferencia es que a nivel público pienso que percepciones que ya llegan los casos graves para hospitalización. En cambio, en lo privado, la gente con síntomas leves o pacientes que están asintomáticos o que quieren por curiosidad saber si lo tienen o no, podemos encontrar y hemos visto, les digo por experiencia personal, bastante caso de personas asintomáticas o con este cuadro que voy a describir, el primero de los cuadros clínicos, los cuadros no complicados. Las estadísticas han mostrado que entre el 60 y 80% de los pacientes infectados van a presentar estos cuadros no complicados, es la mayoría. Cuando no hay mayores problemas y que cursan con un cuadro que simula cualquier proceso viral de vías altas. Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, un malestar general que dura unos pocos días, cefaleas y dolores musculares. Y síntomas muy inespecíficos, falta de apetito, que es la mayoría, diarreas, vómito, dolor abdominal. También se ha reportado en algunos países, en nuestro, una estadística no la conozco en general, pero también se reporta la anosmia, disminución del gusto o abolición incluso del gusto. Recordar que en los ancianos
Y en los pacientes inmunodeprimidos, los síntomas suelen ser muy atípicos. Principalmente suelen venir sin fiebre. Hemos visto casos que no tienen fiebre, simplemente un poco de presión de pecho y dificultad en la respiración. Y no suele pasar de ahí en los cuadros no complicados. Repito, estamos con el caso de los no complicados. No suelen presentarse deshidratación, ni septicemia, ni mayormente nariz. En eso suele ser opresión de pecho, pero vemos signos vitales estables, creo, con excepción de la fiebre, y más bien la orientación diagnóstica nos da a través de las pruebas que vamos a ver más adelante, o de los exámenes complementarios. El otro cuadro clínico que se observa es el de neumonía leve. Entonces, algunos pacientes progresan, ya no es la mayoría es el caso anterior. Luego tenemos de este 30% o 20-30% restante, presentan en algunos casos de estos neumonías leves. Tienen las características de una neumonía atípica. Son pacientes que ya nos llaman la atención su taquipnea, además de la tos, la dificultad respiratoria, pero hemos tenido casos donde hemos hecho tomografías de tórax y encontramos imágenes como la que vemos ahí en la diapositiva, con las imágenes del vídeo esmerilado, localizadas en diferentes lugares, bilaterales, y pacientes que a la auscultación o el examen físico incluso no se ausculta mayor cambio, se los escucha normales, pero las imágenes tomográficas son más sensibles y específicas que incluso la RX estándar. Pero el paciente todavía no presenta necesidad de hospitalización y suplementación de oxígeno. De estos pacientes que también en número, pues los encontramos o los hemos visto tanto en la experiencia y en la consulta o por hallazgos. Los niños con neumonía, como dicen ahí, no grave, presentan tos o dificultad respiratoria junto con la taquipnea. En los menores de 2 meses, más de 60 respiraciones por minuto, de 2 a 11 meses más de 50, de 1 a 5 años más de 40, pero sin signos de una neumonía grave, es decir, sin alteraciones, compromisos de otros órganos o alteración del estado general grave o necesidad de suplementación de oxígeno. Quisiera recordar también, como experiencia, como en el caso anterior, hemos tenido estudiantes del posgrado, pues, que también se han infectado y han tenido estos cuadros y se han recuperado, por suerte, en forma satisfactoria. Luego tenemos el siguiente cuadro clínico, una neumonía grave. También digo, en cada cuadro que vamos avanzando, por suerte, las proporciones o las estadísticas son cada vez en menor número, en general, en comparación con todos los infectados. En la neumonía grave, pues tenemos cuadros más severos y hay necesidad de oxígeno. El paciente empieza a presentar saturaciones de oxígeno por debajo de 90, empieza a necesitar la suplementación, la dificultad respiratoria es más marcada, la fiebre, el estado general también es diferente y tenemos ya, para resumir en realidad esta tabla de ahí, son pacientes que ya necesitan hospitalización. En niños, considerar síntomas de neumonía como signo general de riesgo. Esa incapacidad para mamar o beber, letargo, inconsciencia, convulsiones, o también puede haber otros signos de neumonía como tiraje costal, la taquipnea, con los valores que ustedes ya ven ahí, en menores de 2 meses más de 60 por minuto, 2 a 11 meses más de 50, de unos 5 años más de 40 respiraciones minuto. El diagnóstico se vuelve ahí clínico y las imágenes, las exploraciones de imagen torácica sirven para descartar complicaciones. Pero ya empezamos a ver imágenes como la que está a la derecha en tomografía, donde ya el compromiso pulmonar es más marcado. Y luego tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en el cual pues ya tenemos un cuadro que avanza en severidad, más intenso. Las imágenes tomográficas, radiográficas o incluso de ecografía pulmonar nos mostrarán las opacidades laterales no atribuibles a las causas, ¿no? Siempre habrá que descartar
Quiero pacientes con EPOC, que a veces nos confunden, pero que la imagen siempre de vidrio esmerilado en parches diseminados, pues nos han orientado hacia esta nueva infección viral. Puede haber edema por el estrés respiratorio, pues, dificultando el retorno venoso. Obviamente que habrá que el edema también descartar que no se deba a otra patología causante de edema. Y hay parámetros que tenemos ahí para no cansarles con los números, pues son parámetros ya que se manejan a nivel de unidades de cuidados intensivos. Ya son pacientes que necesitan unidad de cuidados intensivos y conexión al respirador incluso. Y la clasificación del riesgo pues ya está dado en base a estos parámetros que manejan los intensivistas. Entonces, tanto en adultos como en niños, como ustedes están viendo, pero ya es otro de los cuadros ya más severo que observamos. Más severo todavía es que además de lo anterior, el paciente tenga signos de fallo de algunos órganos y que ya entren en clasificación de sepsis. Sepsis que se puede acompañar o no de hipotensión o signos de hipoperfusión. Es decir, ya cambios en laboratorio indican esto como el ácido láctico, oliguria, alteraciones del nivel de conciencia y los diferentes parámetros que determinan sepsis. Y sepsis en las diferentes categorías si es grave, con disfunción ya de otros órganos, además de los pulmones, que el paciente empieza a presentar, llevando a una cascada de compromiso y de desastre biológico en su organismo que altera los pronósticos. Como vemos en la imagen de la derecha, pues que ya necesitan todo el aparataje y es lo que ha sido la razón de esta cuarentena. Recuerden, uno de los objetivos principales de la cuarentena es más bien disminuir en corto tiempo una gran cantidad de casos que llegan a necesitar esto y evitar el colapso de los servicios de salud. Criterio personal, pues esto solamente destapa, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, cómo los recursos han sido muy pobres en ser dirigidos hacia el área de la salud, a nivel general. Pues, si bien todo el tiempo conocemos que siempre ha habido un déficit de camas de UCI, pues ahora es mayor el déficit, y más todo el tema de los respiradores. Entonces, la cuarentena, recordar que ha sido más bien basada para evitar un pico alto de curva con casos muy frecuentes en un corto periodo, algo que observamos en la provincia del Guayas, y más bien aplanar la curva epidemiológica para lograr que no se llegue a colapsar los servicios, o al menos en el tema de los respiradores. Entonces, cuando encontramos estos pacientes que llegan al nivel de sepsis severa, y obviamente lo peor es donde además de lo anterior, pues súmenle que ya el paciente tiene ya cada vez mayor probabilidad de morir, donde ya se suman más medicamentos para mantener presión arterial, todo lo que es ya el manejo de cuidados intensivos y los protocolos de manejo de una sepsis y el choque séptico. Entonces, tanto en adultos como en niños, con todos los criterios que vemos ahí, que ya es manejo ya del especialista dentro de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, este es el panorama clínico que vemos con relación al coronavirus. Como les decía, pues es otro virus cuyo ataque inicial es a nivel pulmonar, pero que también puede llegar a tener compromisos de diferentes órganos. En el caso también de estos pacientes, pues es válido utilizar todas las escalas que se conocen en el manejo de neumonías, pero se ha visto que una de las mayor ventajas, facilidades y pronósticos buenos han dado ha sido la aplicación de la tabla del CUP 65 para hacer al menos un pronóstico de los pacientes que llegan a estas unidades o pacientes que se hospitalizan con cuadros neumónicos. Esto en relación a una forma muy general, una visión sucinta del tema de la clínica de los pacientes con COVID. Ahora, en el caso de este mismo, la fuente, les repito nuevamente que es este consenso multidisciplinario que está publicado en el Ministerio de Salud Pública, es definir algunos conceptos. Y los conceptos son importantes en cuanto al actuar o a los procedimientos que realizan las autoridades sanitarias. He tratado de que revisemos
principalmente los criterios y las normas nacionales, porque debemos seguir un orden. Y en base a esto podríamos discutir después ya algunas observaciones, pero debemos conocer de entrada cuál es la normativa nacional respecto al manejo, por parte de las autoridades de esta pandemia en el Ecuador. Uno de los conceptos importantes que debemos conocer es el término de caso sospechoso. Entonces, se define como caso sospechoso al que tiene enfermedad respiratoria aguda, ¿no? Fiebre o al menos uno de los signos, síntomas que acabamos de mencionar, y que ha tenido un historial de viaje o residencia en un país o localidad del Ecuador donde hubo transmisión comunitaria. Este criterio en realidad ya podríamos decir que queda como que de lado. Fue el criterio de entrada cuando empezó la pandemia. Este rato, como tenemos esta cuestión ya a nivel comunitario, pues simplemente el hecho de haber estado cerca de un paciente respiratorio o confirmado, pues ya nos pone en el tema de ser un caso sospechoso. Y que al menos ha estado este contacto durante los 14 días antes de inicio de síntomas. 2. Un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y que está en contacto con un caso COVID confirmado probable, como dice, de los últimos 14 días antes del inicio de síntomas. O un paciente que tenga enfermedad respiratoria aguda grave, con los síntomas que ya habíamos mencionado, incluso que requiere hospitalización, y en ausencia de un diagnóstico etiológico confirmado que explique completamente la presentación clínica. De hecho, los protocolos de los hospitales, en los consultorios o en los centros de salud, pues obliga a que se tenga primeramente 2 rutas o 2 vías. La vía para los pacientes que son respiratorios por un lado y los que no son respiratorios por otro. Esto es lo que obliga justamente a separar a los pacientes sospechosos de los que no lo son. El caso probable, caso sospechoso para quien las pruebas de PCR, RT han sido para el virus COVID-19 no son concluyentes, porque eso nos ha pasado, o no se pudo concluir con la investigación y ha habido porque la segunda muestra, el paciente falleció o no hubo alguna circunstancia que hizo que no se haga. O también sospechoso para quien las pruebas de laboratorio no pudieron realizarse por algún motivo. El paciente tenía los síntomas, las tomografías, imágenes, epidemiología, pero no se llegó a hacer la prueba por alguna circunstancia. Se determina como caso probable. Y obviamente el caso confirmado, la confirmación la hace la PCR, la reacción de cadena polimerasa, para secuenciación de genoma del COVID-19 positiva. Ustedes conocen a través de lo que se emplea en nuestro medio, a través del hisopado nasofaringio, e incluso independiente de los signos síntomas, porque el paciente puede ser un asintomático. Y el caso del PCR se utiliza tanto para el diagnóstico como para también determinar curación. Y ya para terminar, ya digo, las últimas diapositivas, todo esto está en el consenso que les menciono. De verdad es el documento más completo, o al menos local, de aplicación local y reglamentación y normativa local, que es lo que nos interesa, en donde tenemos elementos que establecen gravedad de la infección por SARS. Vemos mientras pues más riesgo, los deprimidos, los que están con comorbilidades, los de cuadro clínico más severo, y exámenes de laboratorio que también nos muestran severidad, sobre todo leucopenia, neutropenia, alteraciones de coagulación. Se ha hablado del síndrome RITAC, de respuesta inmune, y también de trombótica asociada al coronavirus. También se ha observado casos, hemos tenido por experiencia propia casos de trombosis no explicadas, asociadas en pacientes con el COVID. Las pruebas de imagen que también nos indican severidad. Y las escalas, como decía, puede usarse FINE, pero la más CURB 65 ha mostrado tener más facilidad y validez y ser más práctico. Bien, entonces, esta es mi última diapositiva, es el tema, este es el consenso que les he mencionado y que tienen ustedes acceso en la internet y que fue hecho por estas diferentes instituciones a nivel nacional y que me parece un documento importante de conocerlo. Y obviamente todos los protocolos como están hasta el momento siempre están en discusión porque al ser una enfermedad nueva todavía no conocemos toda de ella y cada vez se va descubriendo, conociendo cosas nuevas y tenemos que adaptarnos a lo que vaya viniendo. Muchas gracias. Esta es mi presentación el día de hoy, algo corto para
o al menos para algo que es tan complejo y tan largo y que tiene mucho para conversar y hablar. Agradecemos mucho la presentación del doctor Marco Ojeda, fue excelente. Tenemos ahora el gusto de recibir en este espacio el doctor Marco Palacios, quien es doctor en medicina por la Universidad de Cuenca, especialista en medicina interna por la Universidad de Cuenca, postulante al doctorado de Humanidades de Educación Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, coordinador de la carrera de Medicina, Universidad de la SUAY, médico tratante del Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario del Río. Ha sido autor de múltiples publicaciones indexadas en revistas internacionales de prestigio y ha dirigido varios proyectos de investigación. Hoy el doctor Marco Palacios nos abordará el tema EPP, correcto uso según factor de riesgo. Damos la bienvenida a nuestro ponente. Buenas noches, doctor Marco. Organizadores del evento. ¿Me escuchan? Tengo aquí en mi pantalla que está silenciada el micrófono. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, Marco. Perfecto. Muchas gracias. Es la primera vez que manejo esta plataforma, así que si me hago bolas, disculparán. Bueno, les decía, les agradezco muchísimo la invitación. ¿Se están viendo las diapositivas? Sí, pero no están en pantalla completa. Este momento las puse. Listo. Ahí está. Muy bien. Voy a quitar el video porque a veces esto suele quitar como que fuerza al volumen. Bien, les agradezco mucho la invitación. Siempre es un gusto poder trabajar con mi querida Universidad de Cuenca, de la cual en la cual me formé, tanto en el pre como en el posgrado, mi querido Hospital Vicente Corral Moscoso, ¿no? Y todo el sistema de salud en sí. Bien, como Marco ha presentado muy bien el, eh, el panorama previo, ha mencionado cosas muy interesantes, como por ejemplo la tensión y el estrés que se ha manejado en esta enfermedad, que son particularidades muy importantes a considerar, ¿no? Porque esto ha generado una serie de acciones y reacciones, por no decirlo menos, descabelladas. En realidad es una pandemia de lo irracional. Se han visto cosas que nunca pensé llegar a ver, ¿no? Artículos publicados en Lancet y a los pocos días presentación de disculpas prácticamente al editor de Lancet peleando en Twitter con la gente que le criticaba, el paracetamol agotándose, la salud pública aplaudida. Y han habido muchas cosas que se han dado y se han presentado por un terror que se ha sembrado a través de los medios y por desconocimiento y porque se han combinado una serie de factores que han hecho que esto no vaya bien hasta el momento. Le voy a presentar algunas imágenes con el ánimo puramente docente. Muchos vamos a aparecer aquí, va a ser mera coincidencia. Es importante que los errores que hemos cometido los evitemos, ¿no? Porque persistir en eso no tendría sentido. Bien, Marco ya lo ha mencionado, en el tema de estadística, estamos afrontando una pandemia importante a nivel mundial y una pregunta que debemos hacernos antes de entrar al tema de los equipos de protección es, ¿hemos aprendido algo? Esta imagen del señor vicepresidente cuando visitó, creo que el Vicente Corral Moscoso, del 14 de abril, en la cual podemos ver a personas con equipos de protección personal mejores a los utilizados por personal de salud, obviamente completamente mal utilizados, por supuesto. Difiere con la imagen de acá, del 4 de junio, en la cual el señor vicepresidente asoma con su mascarilla y se ha sacado todo el traje adicional. El señor alcalde también ha tenido un proceso de transformación similar de lo que es marzo
a lo que es el día en que celebraron el Día de la Bicicleta. Parece que la gente que la asesora va explicándoles y haciéndoles también bajar la carga de tensión, porque la comunidad ve esto y se asusta. Es obvio, si yo veo el alcalde del vicepresidente con un traje antifluidos, un respirador N95 y guantes, pienso que la cosa es supremamente seria. Pero parece que en el campo de la salud, en el personal de salud, no hemos aprendido todavía todo. Esta foto que fue motivo de revuelo en las redes en los últimos 2 días, el señor director del hospital, el señor gerente del hospital, el día de hoy explicaba que es el área de emergencia no respiratoria o no COVID, es el espacio de la consulta externa. Y llamaba la atención la presencia de estos dos seres de otro planeta, ¿no? Porque si ustedes se fijan, los demás están con equipos de protección estándares para estar. Se asomaban esas dos personas, el señor gerente explicó que son miembros del cuerpo de bomberos. Entonces, esto ya llama a recapacitar en cómo estamos manejando el mensaje hacia la comunidad. Y aquí entramos, importante, nosotros como personal de salud, la integramos a la comunidad también. Entonces, Marco lo ha explicado, la sintomatología, hay que recordar que hay un grupito de pacientes que pueden ser tan asintomáticos que parecería mentira que están enfermos y que lo fundamental en la enfermedad por el nuevo coronavirus es que el problema está radicado aquí, ¿no es cierto? Sale por la boca o la nariz y entra por los ojos, la boca y la nariz, la zona T de la cara. Esto de aquí es falso. El coronavirus no está flotando en el espacio ni saltando en las calles. De ahí que uno de los actos irracionales cometidos con mucha frecuencia es el fumigar las calles, el cerrar mercados, baldear mercados, eh, salir con carros con cisternas a lanzar no sé qué líquidos, el fumigarnos en las calles, etcétera. Porque les decía, el problema está radicado aquí. Entonces, un primer mensaje clave es esto, tenerlo muy claro. Vamos a transmitirlo, y Marco lo dijo muy bien, en el contacto interpersonal prolongado, violentando la distancia. Por eso yo a este conversatorio lo titulo Cuando acortamos la distancia. Muy bien. El COVID va a ser una enfermedad difícil de manejar, porque va a requerir solidaridad, va a requerir preocuparse por el otro y actuar en forma racional. Y parece que no es el mejor momento en la humanidad para esto. Y justamente este tipo de eventos lo que busca es el poder hacer un stop a toda la locura y empezar a hacer las cosas con calma. Entonces, recordemos que el aislamiento, también ya lo mencionó Marco, va a consistir en aplanar la curva, en que no todos nos enfermemos al mismo tiempo para que los sistemas de salud puedan contener el problema. La cuarentena, la gente que va a estar ya enferma y aislada para que no siga contagiando, y el distanciamiento, que es lo que tenemos que hacer ahora, que salimos ya a la, entre comillas, nueva normalidad, que no existe tal cosa, ¿no? Entonces, el momento que nos reintegramos al funcionamiento regular, pues hay que tener el tema de la distancia muy, muy, muy claro. Hay que recordar que cuando yo estoy en calle, es muy importante que no debo pensar en protegerme yo, sino en proteger a los demás. Luego lo voy a explicar mejor, pero no caer en ciertos actos un poquito ya desmesurados en aras de buscar protección. México tiene una bonita campaña en la cual ellos con juego de palabras hablan de su sana distancia, es decir, el espaciamiento que debemos tener entre personas. Y esto previene la transmisión del virus, como ya se explicó, ¿no es cierto? Manteniendo la distancia. Yo como personal de salud, ante todo soy ciudadano y soy personal de salud, debo preguntarme para saber qué equipos voy a emplear, ¿dónde estoy? Porque
Si es que yo estoy fuera del hospital, soy un personal de salud que está fuera del hospital, obviamente me voy a sacar todas mis prendas como mandiles, la ropa que empleado en el hospital, y voy a utilizar una mascarilla quirúrgica, al igual que toda la gente, porque mi principal protección fuera del hospital va a ser la distancia. Esto es lo que más me va a proteger. ¿Para qué utilizo la mascarilla? Para evitar que mi saliva vaya a parar donde los demás. Porque el principio de utilizar la mascarilla fuera del hospital es proteger a los demás, no es protegerme yo. Yo me protejo con la distancia. Lo que yo hago es evitar que cada vez que silbo, canto, hablo, la saliva se desparrame por otros sitios que podrían tocar otras personas. Entonces, una mascarilla quirúrgica es más que suficiente para eso, es una protección solidaria. Pero cuando yo estoy dentro del hospital, tengo que protegerme yo en cambio, ¿sí? Pero también tengo que recordar que voy a proteger a los demás. Y esta es una protección de doble vía. Lo primero que tenemos que considerar cuando vamos a estar como equipo de salud dentro de la institución, que lo que dicen todos los anuncios de todas las redes, de todas las páginas web cuando las abrimos, quédate en casa si tienes cualquier molestia como tos, fiebre, cefalea o malestar, porque en este momento de pandemia, si yo tengo cefalea, fiebre y tos, es probable que tenga una enfermedad por coronavirus. No voy a pensar que se trata de un resfriado común. La mecánica de pensamiento cambia en este momento. Hemos tenido varios casos de personas, de personal de salud que viene a trabajar con molestias. Hemos tenido en las últimas 2 semanas, hemos ingresado no menos de 6 pacientes, mujeres con COVID-19, porque sus hijos las fueron a visitar el Día de la Madre, ¿sí? Y 3 de ellos sintomáticos, se fueron con tos, con fiebre y cefalea. Entonces, se requiere estar muy concentrados en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque caso contrario empezamos a ocasionar problemas que parten ya desde actos hasta cierto punto irracionales. Entonces, personal de salud, enfermo lo reporta y no se va. Porque dentro del hospital vamos a tener que acortar las distancias. Se acuerdan que afuera nuestra defensa es su sana distancia. Afuera la distancia es lo que nos protege. En el hospital nuestro trabajo nos exige acortar las distancias, ¿no es cierto? En procedimientos como intubaciones, sondas, examinación, desde el hecho de ayudar al paciente a retirarse la bata, el examen físico de tórax, de abdomen, etcétera. Se ha reportado que hay especialidades que tienen una violentación mayor de la distancia con la generación de aerosoles, como son la odontología, la anestesiología, la gastro, la neumología, etcétera, en estos procedimientos. Entonces, tenemos que violentar la distancia. Ahora, adentro del hospital, es posible que mis compañeros estén enfermos. ¿Cómo debería yo protegerme cuando estoy dentro del hospital? ¿Podrían ellos estar asintomáticos? Hay varias preguntas que hay que no olvidarlas. Y, por ejemplo, cuando estoy trabajando en mi estación de enfermería, tengo que recordar que estoy con una mascarilla quirúrgica, pero la distancia tiene que seguir siendo mi medida de protección. Entonces, son fotos que nos hemos tomado recién, porque todos los días nos estamos monitorizando. Tenemos en el Hospital del Río en este momento un equipo de trabajo para pacientes COVID, de aislamiento respiratorio, que cuenta con 8 camas. Estamos trabajando desde el 20 de marzo. Entonces, estamos frecuentemente reciclando lo que estamos haciendo, reaprendiendo, desaprendiendo, como ha sucedido en esta pandemia, ¿no? Con todos los temas que se vienen dando. Usar distancia tiene que estar presente también cuando trabajamos dentro de las estaciones de enfermería. Esta foto nos tomó Byron Guillén, que es el director, el presidente del conjunto hospitalario en este momento, un día que estábamos trabajando en la mañana en el pase de visita. Y nos tomó esta foto porque decía, están violentando la distancia. Estoy yo con una mascarilla quirúrgica y están los internos, están las compañeras de enfermeras. Entonces siempre estamos realimentando esto porque nosotros toda la vida hemos trabajado próximos. Esa es nuestra mecánica, ¿no es cierto? Este es el equipo que actualmente está manejando los cuadros respiratorios. Distancia y dijimos, esta foto tenemos que guardarla porque tenemos que grabarnos que dentro del hospital hay que mantener la distancia. Entonces, esta fotografía que circuló, pues llama la atención por la violencia severa de la distancia. Lastimosamente, conocemos el problema de la salud pública, siempre resultó corta para la demanda.
y se están haciendo los mejores esfuerzos, eso lo sabemos. Este momento el pilar de la atención es la salud pública. Aquí podemos ver 11 personales de salud, ¿no? En este espacio de hospitalización de emergencia no respiratoria, contando con nuestros dos amigos del cuerpo de bomberos. Entonces, y con los pacientes, ¿cómo debo yo abordar la protección con el paciente? Ya he dicho que cuando estoy en estación de enfermería debería mantener la distancia, puedo usar una quirúrgica, pero con los pacientes, ¿qué voy a hacer? Lo primero es tener en la cabeza que tiene que ser una protección de doble vía. Entonces, a veces salen propagandas en la red donde asoma el médico puesto un traje antifluido, una bata y muchas cosas más, y dice, trabajamos con todas las normas de bioseguridad. Sí, pero al paciente no le interesa eso, porque él lo que quiere es que le protejan también a él, no solamente que el médico esté forrado en cosas que de pronto no llegan a ser necesarias. Luego veremos en el transcurso de esto si en qué espacios y cuándo. Entonces, no hay que olvidar la doble vía, porque tenemos una disponibilidad amplia de equipos de protección. Entonces, para yo saber qué voy a utilizar, mi primera pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ubicado dentro del hospital? Hay unas guías que han salido recién, el NIH, que salió creo que hace una semana y media, 2 semanas. Al final voy a compartir la bibliografía. Esta guía es muy específica en determinar cuál es el equipo de protección personal de acuerdo al espacio. Tienen una tabla espectacular que pueden revisarla y pueden tenerla incluso para su uso. Desde la U de la SUAY, Juan Carlos Salamea, junto con otros compañeros, hicieron una compilación de alguna información que pudimos escribir. He escrito yo aquí un capítulo también en el cual hablo sobre el uso de mascarillas, las características que uno debe verificar en los respiradores, una dirección de página web para que puedan constatar las características, la información adicional sobre uso, duración. Luego también les compartiré esto. Cuando estoy dentro del hospital y me pregunto en qué espacio estoy, digo, yo voy a enfrentar producción de gotículas, de gotitas o aerosoles. Primera pregunta clave. Si voy a enfrentar aerosoles, voy a empezar por el último. Aerosoles como por ejemplo las nebulizaciones, las unidades de terapia intensiva o soporte respiratorio invasivo, las unidades de broncofibroscopía, de endoscopía, obviamente quirófano e intubación, se requiere protección bastante completa, ¿sí? Hemos diseñado estos dispositivos de protección para traslado de pacientes en código R para evitar al máximo la exposición de pacientes. En estos espacios es donde yo debería estar vestido en esta manera, ¿sí? Porque estoy en sitios donde se generan aerosoles, terapias intensivas, cirugías laparoscópicas, áreas de intubación, videoendoscopía, broncofibroscopía. Ahí debería estar vestido así, porque estoy expuesto a una alta generación de aerosoles. El virus va a estar volando en el aire, va a estar flotando en el aire, ¿no? Porque hay un paciente que tiene invadida su vía respiratoria y está generando todo este flujo. Pero cuando estoy expuesto en el otro escenario a gotículas, ¿no es cierto? Las gotitas de saliva que se van a generar cuando la persona habla, cuando el paciente tose, estornuda, etcétera. Como por ejemplo en la unidad de aislamiento respiratorio para pacientes COVID, el equipo que utilizamos baja en complejidad porque los pacientes van a estar en su sala, van a estar con una mascarilla y yo voy al máximo también a intentar mantener un poco la distancia mientras no estoy examinando. Entonces, no voy a tener virus flotando en el ambiente en ese momento, como sucede en las áreas de terapia intensiva, por ejemplo, y puedo bajar las alertas en lo que es la protección. Una de las principales armas que disponemos para la protección es la mascarilla, porque recuerden, la zona T es por donde va a ingresar el virus y el virus va a ingresar a la zona T arrastrado por nuestras manos o cuando el paciente me tose, me habla o le pongo una sonda y me tose. Entonces, la mascarilla va a ser una vía principal de protección para mi vía respiratoria. ¿Cuál es entonces la mejor mascarilla? Para mí es una pregunta clave siempre, tanto en la comunidad como en el hospital, y la respuesta es la mascarilla bien utilizada. Así de absurdamente lógico,
la mejor mascarilla va a ser la que está bien utilizada. Hay que recordar que en mascarillas tenemos mascarillas que nos van a proteger a nosotros y no al paciente, o sí van a protegernos, sí van a proteger al paciente, no a nosotros. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué voy a hacer yo. Por ejemplo, cuando yo salgo a la calle y me pongo una mascarilla quirúrgica, ¿me estoy queriendo proteger con la mascarilla? No, porque a mí me protege en la comunidad, fuera del hospital, me protege la distancia, no me protege la mascarilla. ¿Para qué me pongo la mascarilla? Para que lo que yo respiro, lo que hablo, ¿sí? No esparza el virus. ¿Pero por qué voy a esparcir el virus? Porque recordemos que hay un grupo de pacientes asintomáticos. El principio del manejo de la mascarilla en la comunidad es asumir que podemos ser pacientes asintomáticos, que todos podemos ser pacientes asintomáticos. Por eso la OMS al principio no quería que se use mascarilla y decía solamente los enfermos, pero nos dimos cuenta de que hay pacientes asintomáticos y es mejor que todos la utilicemos y así evitamos esparcir el virus. Entonces es una protección a la comunidad, no a mí. Igual estas mascarillas higiénicas, y luego vienen los respiradores, etcétera, ¿no? Que ya me van protegiendo a mí, pero no protegen al paciente. Yo puedo estar con esta mascarilla con válvula y estoy protegido yo de las gotículas y del virus, pero no protejo al paciente porque tiene una válvula. Igual el respirador con válvula de exhalación, ¿no es cierto? Igual estos respiradores con filtros, ¿no? Estos N100, no van a proteger al paciente. Eso es clave, eso es muy clave cuando estamos en la comunidad y en el hospital también. Las mascarillas quirúrgicas, las que utilizamos cuando estamos en espacio general, en área no COVID, haré una puntualización aquí. Este momento no podemos decir en forma absoluta, esta es área COVID, esta no es área COVID, porque ya tenemos pacientes asintomáticos, estamos en pandemia, estamos en fase 4, así que siempre vamos a usar la mascarilla y siempre vamos a usar el distanciamiento cuando estoy en un espacio que no es mi área de aislamiento en el hospital, porque asumo que ahí están los pacientes positivos afuera. Al menos en nuestra política del Hospital del Río, están afuera los que hemos podido ya hasta cierto punto descartar que sean pacientes COVID. Descartar, les digo, en la medida de lo posible, ¿no? Pueden estar en los 4 días iniciales, en periodo de ventana y miles de cosas más que no vienen al caso en este momento. Se abordarán en el tema de interpretación de pruebas. Entonces, la mascarilla quirúrgica solo protege de adentro hacia afuera, para que la saliva no salga de adentro hacia afuera, no en inversa. Estos respiradores tienen características interesantes, ¿no? Que es su estructura, sus dispositivos de acoplamiento, las cintas, como los N95, que todos deberían tener una certificación NIOSH con un código que empieza con TC cuando están con certificación de que son de protección. Las 3M también, estos con la válvula, ¿no es cierto? La válvula de exhalación, los draggers sobre todo, pero las mascarillas con válvula de exhalación se han denominado por los médicos de Salamanca como las mascarillas egoístas, porque pueden permitir la expulsión del virus. Mañana salgan cuando se vayan al Supermaxi, al Coral o al mercado y vean a la gente con estas mascarillas e imagínense que están saliendo por estas válvulas turbulencias de flujos de aire y si ellos fueran pacientes contagiados, están esparciendo el virus. Entonces, por eso no está indicado el uso de respiradores de ninguna complejidad afuera del hospital, sino adentro del hospital sí, porque estos son de protección de entrada, pero vean que no está protegiendo la salida. Entonces, ¿cómo protejo? Yo les decía, hay que usar la doble vía para protegerme yo y proteger al paciente. Y esta es una de las primeras fotos que yo me tomé cuando empezamos a trabajar en el área COVID y por eso la mascarilla está al revés. El blanco debería ir adentro, ¿no es cierto? Y no a la inversa. Entonces, uso un respirador y me protejo de ingreso. Y uso una mascarilla quirúrgica encima, pero bien puesta, como esta está mal puesta aquí, solamente sirvió para cambiar mi foto de perfil en el Facebook. Bien puesta para proteger la salida, porque yo no debo asumir que yo no soy una persona infectante. Entonces, todos tenemos que protegernos dentro y fuera del hospital. Existen también estas KN95 que no quisiera opinar, pero siendo muy claras, no sé en qué puedan aportar. En la comunidad creo que para nada en absoluto. En espacios COVID no tienen certificación NIOSH, no sabía hasta dónde decir que van a proteger de algo.
La importancia del respirador N95 es que haga un sello hermético contra la piel. Si no va a ser sello hermético, no estamos hablando de nada. Las cintas tienen que estar, los elásticos bien colocados, vean que este va por encima del pabellón auricular, este va por debajo, cerca de la nuca, se adosa en la nariz, se ajusta el fierrito este que cierra y también agarra la fijada. Se ha hablado desde el CDC que incluso requieren la adecuación del vello facial para que puedan hacer filtro. Si es que no hay una buena disposición de vello facial, la mascarilla no sirve porque no hace sello hermético. Entonces, cuando uno usa adecuadamente la N95, queda marcado. Si no estoy marcado con la N95, no la usé bien. Así de triste es el asunto, ¿no? Porque tiene que estar muy bien pegada a la cara y haciendo un sello absoluto, y esto nos marca la cara. Solemos quedar con algunos enrojecimientos menos en la cara. Y toda la técnica de colocación de la mascarilla, ¿no? Con los elásticos bien colocados. Porque si hacemos esto, estas son fotos ya de nuestro ambiente, estamos desperdiciando este deber de acá. O no cubrimos nada, ¿no? Esto salió en la CNN de acuerdo que para la pandemia. O dejamos que se formen flexuras en la mascarilla, no adosamos bien la sujeción nasal, ponemos al revés la válvula, o uno de los delitos mayores, ponemos la quirúrgica dentro del respirador. No tiene protección en ningún sentido, porque está violentando el sello, ¿sí? En absoluto. Este respirador está mal empleado. O estamos con una mascarilla con válvula sin protección encima, entonces solamente estamos generando turbulencias. O estoy con una mascarilla con válvula y un visor facial, generando turbulencia que choca contra el visor facial, contra la pantalla facial, ¿sí? Y desparrama hacia abajo el virus. Esas son cositas que a veces hay que irlas de pronto recapacitando más que nada. Los elásticos mal puestos solamente son un desperdicio. El no cubrir la nariz también es un desperdicio, ¿no? Si uno tiene puesta la mascarilla, no tiene por qué sacársela, en absoluto, ¿sí? Así sea para hacer una promoción de la institución. No, no tiene sentido que la mascarilla sea retirada para nada en absoluto. Si se retira la mascarilla es porque me voy a cambiar, me voy a salir del hospital o salgo del área COVID o voy a cambiar de espacio. El estarse tocando la mascarilla tampoco es buen negocio, ya lo sabemos de memoria. Y si no utilizó bien la mascarilla, el respirador simplemente ha desperdiciado un recurso. ¿Sí? No le protegió y se ha desperdiciado un recurso. Y en esta situación de pandemia y de desfase económico tan brutal a nivel mundial, desperdiciar recursos sí es un delito. ¿Sí? Entonces hay que estar muy pendientes de eso. El lavado de manos, ustedes lo saben y lo conocen, y es lo que nos acompaña tarde, mañana y noche, este momento dentro de los hospitales, fuera de los hospitales, un buen lavado, la desinfección con alcohol. Las pantallas faciales también son un complemento cuando vamos a estar en espacios donde debemos proteger también la vía ocular, ¿no? Recuerden que hay que tener precaución de este espacio que queda por debajo de la pantalla, ¿sí? Entonces la pantalla bien colocada hacia abajo para que se proteja. Guantes, en relación a los guantes, hay indicaciones muy claras cuando uno va a exponerse directamente a sangre o fluidos, situaciones de emergencia, exposición indirecta a objetos, o cuando se realizan prácticas invasivas. Luego de que yo realizo el procedimiento, me retiro los guantes. No debería estar con guantes dentro del hospital, porque luego voy contaminando todo y arrastrando todo tipo de gérmenes de los guantes. La mejor manera de desinfectarse las manos es lavárselas, pero los guantes no. Los guantes están proscritos en absoluto cuando estoy en un ambiente comunitario o, por ejemplo, un ambiente de consulta. Dando consulta con guantes no tiene sentido. Lo que hay que hacer es lavarme las manos antes de ver al paciente, luego de ver al paciente, luego de examinarlo, le pongo el alcohol, etcétera. Pero los guantes no son recomendables ahí. Y obviamente tampoco estarse manipulando con los guantes todo lo que uno puede manipular, como esta foto de algún WhatsApp, donde se pone incluso el anillo encima. Es un principio de cooperación del equipo que esto no suceda, que en la estación de enfermería quede botada una mascarilla, ¿no es cierto? Eso no tiene pies ni cabeza. En relación a esto, este es otro capítulo, los túneles de desinfección, los túneles de la vida.
las bandejas de desinfección. Todo eso está especificado en este documento de la OPS, donde en resumen se dice que esto no tiene sentido. Está proscrito y contraindicado, porque el virus está en la vía respiratoria y en las manos. No va a estar en mi ropa, no está flotando en el aire, no está flotando en el pasillo del hospital, está en el paciente o está en mí. Manejo distancia, si voy a cortar distancia, me protejo la vía respiratoria, también me protejo a él. Si ustedes escanean este código QR, van a tener acceso a una carpetita en la cual están todas las guías que les he mostrado, están todas las bases, las fuentes bibliográficas que he compartido, el documento del MSP también que mencionó Marco, que es obviamente, como él lo ha indicado, es una norma legal de uso obligatorio, por supuesto, y el documento del NIH, que es importantísimo para podernos ubicar con el uso de equipos de protección en espacios adecuados. Solamente les he vendido la idea, ¿sí? Ustedes ven que, y Marco lo mencionó, este es un tema demasiado amplio, uno puede demorarse en esto una semana entera. Les he vendido la idea de usar adecuadamente los equipos de protección, de revisar la bibliografía que existe actualmente para saber cómo nos ubicamos y cuidar los recursos limitados que tiene la salud pública y cuidar el medio ambiente. Hoy es el día del medio ambiente, ¿no? Generar toneladas irracionales de basura, que han dicho en alguna parte que para el 2021 van a haber más mascarillas que medusas en el mar. Y todo eso es parte de nuestra responsabilidad. Hay que pensar a largo plazo también, porque esto nos va a acompañar mucho tiempo, ¿no? Muy bien, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Espero haberles podido aportar con algo. Agradecemos mucho al doctor Palacios por su excelente presentación. Ahora daremos paso a las preguntas del público. Les recomendamos amablemente que las mismas se deben canalizar a través del chat de la plataforma. Doctora Viviana, tengo aquí dos observaciones realizadas por los participantes. Sánchez dice, cambiar el término distanciamiento social, distanciamiento personal y mantener el acercamiento social a través de medios electrónicos desde el punto de vista psicológico. Y tengo una pregunta de Guadalupe Sinchihuano. Tiempo de vida útil de la mascarilla durante el turno. Sí, muy buena pregunta y pregunta muy frecuente. Si ustedes entran al documento de la Universidad de la SUAY, ahí está una página web donde ustedes ingresan el código de su respirador y van a tener las especificaciones dados por la empresa que la fabrica, porque hemos visto muchos videos y WhatsApps donde se habla desde el microondas hasta el horno y todo lo demás, y depende mucho de la especificación de la mascarilla. Uno puede dejarla al medio ambiente luego de haberla utilizado un periodo de 8 horas, por ejemplo, e irlas intercalando, pero mucho tiene que ver cómo la manejo y la manipulo. Si la tengo guardada en el asiento del carro o mal depositada, se acorta el tiempo de vida útil. Cojan su respirador, entren en la página y vean cuál es la recomendación del fabricante para su respirador. Y si no tiene un certificado NIOSH, no les puedo decir nada, ¿no? Porque no sé quién la hizo y qué características tiene. No hagan ningún experimento con el respirador, no le pongan en el horno, no le boten alcohol, no le pongan amonio cuaternario, nada de eso, ¿no? Gracias. De parte de Javier Astudillo, buenas noches. ¿Qué evidencia tenemos sobre las mascarillas artesanales? Es un tema similar al tema del respirador. Recordemos que la mascarilla quirúrgica tiene un triple filtro y solamente funciona de adentro hacia afuera para no esparcir el virus. Si yo me pongo 2 mascarillas quirúrgicas, eso es una noticia falsa de que se hace como un respirador. Mentira. Solo sirve en una vía, ni poniéndolas cara contra cara, ni poniéndolas con la misma cara. Las mascarillas artesanales mucho dependen de cuál sea el material con el cual están siendo elaborados.
Entonces, viene un problema gigante porque hay personas que andan con una mascarilla artesanal de tela y hay gente que anda con una máscara facial de estos respiradores para riesgo biológico alto. El de la mascarilla de riesgo biológico anda expulsando su turbulencia de aire por todos lados y de pronto la otra persona con su mascarilla artesanal está siendo menos contaminante que el otro. Entonces, el separarnos, el distanciarnos es nuestra única herramienta aquí. Pero lo que sí les podría decir, cuando ven una persona con un respirador con válvula, corran a 5 metros de distancia. Hay otra pregunta, dice de parte de Cristian Delgado. Buenas noches, estimado expositor. ¿Qué tipo de mascarillas deben ser recomendadas para la gente que trabaja en oficina, sabiendo que estamos en etapa 4 de contagio comunitario? Gracias. Muy bien. Lo primero que se tiene que definir para saber la mascarilla es cuál va a ser la distancia a la que va a trabajar esta persona en la oficina. Por obvias razones, no tiene que ser menos de 1,5 metros o 2. Luego, si es que esta persona va a estar expuesta a un alto flujo de gente, esta persona, la gente que entra a contacto con ella, no puede estar sin mascarilla para empezar, ¿sí? Porque esa es su primera protección, que la otra persona utilice una mascarilla, es lo primero, y bien tapado, nariz y boca, que no se baje la mascarilla para hablar, bien tapado la nariz y la boca de la otra persona. Si es que luego va a estar en alto flujo de gente, incluso podría utilizar un protector facial. Recuerden que también los ojos tenemos que protegerlos. Yo no le recomendaría utilizar un respirador porque una persona en oficina con un respirador N95 muy difícil lo va a tolerar, muy difícil. Se va a tocar la cara 150 veces por minuto. Le va a picar la nariz, se va a bajar, los elásticos van a estar mal, se va a deformar el respirador y va a acabar gastando un respirador por jornada laboral. Si utiliza una mascarilla quirúrgica bien utilizada y de pronto un protector facial y exige que la gente que está al otro lado de su escritorio utilice la mascarilla y se distancie, es bastante bueno el mecanismo de protección, más que ponerse un respirador. A ver, aquí hay otra pregunta más, doctor. Dice, buenas noches, disculpe, tengo una inquietud acerca de los respiradores KN95, los cuales no permiten una verificación NIOSH. Por lo tanto, ¿cómo se podría hacer una verificación? Estos K95 que he visto de varias fábricas, yo me abstendría de dar un criterio porque no sé a qué fábrica se refieren, ¿no? Pero lo único que podría decir, si no tiene el certificado de la NIOSH, no está garantizando que haya sido probada como un filtro que detiene el 95% de las partículas. Entonces, me están comprando un repuesto, ¿cómo es? Taiwanés. ¿Qué les podría decir? Es bastante variabilidad la información que se pueda proporcionar, ¿no? Doctor, tenemos una pregunta de Fausto Sánchez. ¿Qué observación podría dar el uso de las mascarillas Full Face 3M? Perdón, de las mascarillas. Full Face 3M. ¿Cuáles son esas? ¿Las verdes, tal vez? Espero que el participante nos Sí. conteste más abajo. Otra pregunta de Wagner. Vivo en una ciudad donde la mayoría de la gente son de escasos recursos económicos y recurren a las mascarillas de tela antifluido. ¿Qué tan segura puede ser ese tipo de mascarillas para dichas personas? Muy bien, me encanta que vuelvan a preguntar esto, porque esto tiene que quedar bien claro. Yo les juro que si no estuviera multado, yo saldría a la calle sin mascarilla, pero me mantendría a 2 metros de distancia de las demás personas. Porque la distancia, el distanciamiento, sí, el distanciamiento físico es lo que nos protege. La mascarilla no me protege. Lo único que hace la mascarilla es que cuando yo hable o respire, exhale partículas virales. Entonces, si la otra persona está enferma y yo estoy a 2 metros, no me va a pasar nada en absoluto. Entonces, es fundamental el alejamiento físico entre las personas y que si es que vamos a utilizar una mascarilla, además, sea bien utilizada.
Yo les invito a partir de ahora a salir mañana a la calle y a los supermercados y vean la gente el uso inadecuado, irracionalmente grande de las mascarillas. Se meten los dedos por todos lados, se ponen en la cabeza, en el cuello, en la frente. Eso no sirve para nada en absoluto. Entonces, frente a una comunidad que tiene tanta dificultad en el uso de mascarilla, y es lógico porque no han sido formados en esto, nadie les ha formado en el uso de equipos de protección en la comunidad. Y frente a esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que distanciarme y tengo que decir a la gente que se distancie también. Esa es nuestra principal herramienta en este momento. La mascarilla es un aditamento nada más. Cristian Ipaquingo nos pregunta, doctor, muchas gracias por su conferencia. ¿Qué opina usted del uso de mascarillas Neumask, mascarillas de snorkel modificada y la mascarilla full face para el uso de odontología? Ya, muy buena pregunta. A nivel de odontología, que es una mini unidad de terapia intensiva con generación alta de aerosoles, sé que es protección facial, ¿sí? Hay unas adaptaciones de esas máscaras de buceo, de snorkel. Creo que hay algunas incluso impresas en 3D. Recuerden que son adaptaciones a los equipos de protección personal estandarizados. Es muy importante que ustedes verifiquen que no exista sitios de ingreso de partículas, por ejemplo, debajo del cuello o encima de la cabeza, y que el filtro este que tiene arriba, de alguna manera les garantice que tiene un sistema de no paso del 95% o más de las partículas. Como ustedes entienden, si es de construcción artesanal, solamente estamos intentando inventar algo que no podríamos garantizar, ¿no? En todo caso, sería útil ahí utilizar una pantalla facial y una N95 con una quirúrgica encima, pero una buena pantalla facial. Y en odontología, recuerden que el uso de esta turbina sí genera aerosoles. Entonces, créanme que me siento muy preocupado por el tema de la odontología, porque se convierten en mini unidades de terapia intensiva. Es un problema para el odontólogo y es un problema para el paciente, porque es entrar a una mini unidad de terapia intensiva. Esteban Villa nos pregunta, ¿qué debemos hacer cuando un niño tenga que salir? ¿Qué mascarillas necesita utilizar? ¿Sería mejor el visor facial en estos casos? Lo que les decía al inicio, hay que alejarlo. O sea, no le permitan que se acerque a otras personas. Y si van, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, si vamos no se me ocurriría dónde, al supermercado, por ejemplo, y el niño tolera un visor facial, estaría bien. Pero recuerden que la herramienta principal es el alejamiento. Por favor, no se confíen que están puestos un respirador y se pueden acercar a la gente. Eso no es así. Hay que erradicar de la cabeza que es la mascarilla la que te protege. Hay que entender que a mí me protege el distanciamiento. Yo me pongo la mascarilla para evitar regar saliva cuando hablo o cuando respiro. Es una protección al otro, ¿no? Entonces, el distanciamiento es nuestra principal herramienta. Por eso vamos a tener dificultades ahora que se abrió el tranvía, que hubieron algunas manifestaciones. Va a haber dificultades de aquí a una semana más. Pero es hasta que la comunidad entienda, entre comillas, esta nueva normalidad, ¿no? Que no existe tal en realidad. Agradecemos mucho al doctor Marco Ojeda, nos quiere decir algo. Doctor Ojeda. Sí, ¿sí me escuchan? Entiendo que sí me están escuchando. Sí. Ya, gracias. Por favor, a los participantes, perdón que les diga y sea así tan sincero, pero volvemos nuevamente a hacer las mismas preguntas que la comunidad general las hace y que no son racionales. Recuerden que no se trata del material de la mascarilla o que tenga por poco, si me pongo una mascarilla de acero en la cara voy a estar más protegido. Seguimos con la misma situación. No es importante el material, es cómo se usa, como dijo Marcos. La transmisión, vuelvo a insistir que tenemos que pensar cuál es el mecanismo de transmisión del virus. Entonces, no es la mascarilla que por andar con una mascarilla doble careta, etcétera, voy a 3 gafas, no sé. Eso no es lo que nos protege, sino es nuestra cultura. El estudio epidemiológico que se hizo en Guayaquil últimamente mostró algunos detalles de cómo se dio por qué se dio tanta infección ahí. Inicialmente se pensaba que el estrato socioeconómico
estaba asociado a mayor infectividad y a mayor mortalidad. El hecho de que se tenga niveles de pobreza o un estándar socioeconómico más bajo iba a haber más afectados, pues les cuento que a nivel de la provincia de Guayas se vio que no tenía relación. La conclusión de los autores fue que es un tema cultural. Es la cultura referente a cómo nos manejamos en cuanto a los saludos, el acercamiento, el tema del aseo, lamentablemente hay que decirlo así, de frente, cómo nos aseamos, si nos lavamos las manos, el hecho de comer en la calle, el de acercarnos y comer todo de una forma, sin la cultura básica o educación básica. Y lamentablemente eso ha hecho que nosotros tengamos que confinarnos para lograr este objetivo. Recuerden que países del primer mundo, países, no todos, pero países en Europa, países, no necesitaban ni siquiera el tema de estar encerrados o lo hicieron en mínimo, en una mínima cantidad y lograron controlar sus niveles de contagio. Alemania, Austria fueron países que entraron a la cuarentena después que nosotros y salieron antes por el hecho de que culturalmente pues respetan las normas. Nosotros no respetamos las normas, lamentablemente, y en el caso de la mascarilla es simplemente tener, como dijo Marco, entender la transmisión del virus. Entender que a través de las pequeñas microgotas de la saliva lo que va a darnos la infección. Podemos tener la mejor mascarilla, pero si lo manipulamos mal y las manos nuestras no están lavadas o estamos cerca de gente sin mascarillas, pues el riesgo está ahí. No está en el material de la mascarilla, está en cómo lo manejamos la mascarilla y todos los elementos que ya se han explicado para evitar o disminuir el contagio. Yo creo que a veces estamos ahondando en que si la mascarilla blanca es mejor que la negra, si al derecho o al revés. Vamos a caer en preguntar cada marca, cada tipo, y no se trata de eso. Estamos hablando de disminuir transmisión, entonces entendamos cuál es el mecanismo de transmisión. Gracias. Agradecemos nuevamente a los doctores Marco Ojeda y Marco Palacios, así como al público por sus inquietudes. Pedimos disculpas si alguna pregunta no pudo ser leída por el tiempo establecido del evento. Sin embargo, ustedes pueden canalizar sus opiniones y consultas a través de las redes sociales donde nuestros ponentes podrán contestarlas. Queremos invitar a nuestra audiencia a que estén atentos a los nuevos eventos que se encuentran planificadas para el webinar científico. Recordamos que esta y otras presentaciones estarán compartidas en el Drive del Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Con afecto, la Universidad de Cuenca y el Hospital Vicente Corral Moscoso. Gracias. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos. Gracias por la invitación y a todos.